Era 31 de diciembre de 2023. Yo estaba en mi propia sala, rodeado de mi familia, esperando que llegara el año nuevo. A los 68 años, después de 4 décadas trabajando como supervisor de obras, yo pensaba que había conseguido lo que todo hombre sueña: una familia unida, una casa propia y el respeto de mis hijos. Qué equivocado estaba. La mesa estaba llena. Pierna que yo mismo pagué, mole que la Marcia, mi nuera, fingió que hizo pero compró ya hecho, y champán importado que me costó la mitad de mi pensión. Mi hijo Roberto, de 35 años, andaba por la sala con esa sonrisa que yo conocía desde niño, la misma que usaba cuando rompía algo y trataba de esconderlo. Faltaban 5 minutos para medianoche. Yo estaba en el sillón, viendo a mis nietos jugar, cuando lo vi. Roberto se acercó a Marcia cerca de la mesa de las bebidas. Le murmuró algo al oído, algo que hizo que su cara se pusiera pálida. La vi sacar un sobre pequeño del bolso. Pequeño, blanco, como esos de medicina. Se me apretó el pecho. No era paranoia. 40 años en la construcción me enseñaron a darme cuenta cuando algo no estaba bien. El mismo instinto que me salvó de accidentes en las obras me decía que algo muy malo estaba pasando ahí, en mi propia casa, con mi propia familia. Marcia miró alrededor nerviosa. Roberto asintió con la cabeza, como si estuviera dando una orden. Ella vació el contenido del sobre en mi copa de champán, en mi copa, la que estaba marcada con un listón rojo que yo mismo había amarrado. Para no confundirme, hay momentos en la vida de un hombre que el tiempo separa. Sientes el corazón latiendo en los oídos, sudor frío en la frente y una certeza helada en el estómago. Mis propios hijos, el niño que cargué en mis hombros, al que enseñé a andar en bicicleta, por quien trabajé sábados y domingos, estaban poniendo algo en mi bebida. No los enfrenté, no grité, no hice escándalo. Hice algo que aprendí en décadas lidiando con gente deshonesta en obras. Observé, calculé y actué. Con mi novecinta, la naturalidad de quien toma una aceituna, cambié mi copa por la de Roberto. Puse la de él en mi lugar y tomé la mía. Ahora la de él. «Papá, ven acá que ya es hora del brindis», gritó Roberto desde la mesa, con esa emoción forzada que yo ahora entendía tenía otro significado. 3 minutos después de la llegada del Año Nuevo, cuando todos gritaron «¡Feliz Año Nuevo!» y se abrazaron, Roberto empezó a sentirse mal. Primero fue un mareo, después náusea. En 15 minutos estaba vomitando en el baño, pálido como una pared recién pintada, mientras Marcia fingía que estaba preocupada. Ahí, parado en la puerta del baño, viendo a mi hijo de 35 años arrodillado en el excusado por culpa de su propio veneno, entendí algo que ningún padre debería tener que entender. El hijo que crié, que amé, que mantuve por décadas, había tratado de drogarme. En mi propia casa, en la llegada del año, enfrente de mis nietos, el dolor que sentí en ese momento no tiene nombre. No es tristeza, no es coraje, no... es decepción. Es algo que atraviesa el pecho como una barra de hierro, que sube por la garganta y te ahoga, que te hace cuestionar todo lo que construiste en la vida. Es el dolor de un padre que descubrió que el amor incondicional que dio por décadas fue correspondido con traición. ¿Cuántos papás por ahí están siendo envenenados, literal o figurativamente, por sus propios hijos sin ni siquiera saberlo? Si ya has sentido que una vida entera de trabajo como padre valía menos que un plan cobarde de tu hijo, quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que pasó después de esa noche me enseñó que un hombre solo pierde la dignidad cuando acepta ser envenenado, no cuando decide reaccionar. Suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Hay muchos papás por ahí que necesitan escuchar esto. Antes de continuar, si te gustan relatos reales como este, de historias que muestran que nunca es tarde para que un hombre recupere su valor, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no cuento historias de víctimas, cuento historias de hombres que decidieron reaccionar. Mi nombre es José Carlos, tengo 68 años,
y necesito regresar un poco en el tiempo para que entiendas cómo llegué a ese momento, viendo a mi propio hijo intoxicado por el veneno que era para mí. Me llamo José Carlos Hernández. Nací en Puebla, en 1955, hijo de albañil, nieto de albañil, y orgulloso de haber construido mi vida con las propias manos. A los 15 años ya estaba cargando tabique bajo el sol fuerte. A los 20 era oficial. A los 30, supervisor de obras. A los 40, tenía mi propia empresa constructora pequeña. Roberto nació en 1988, cuando yo tenía 33 años y aún soñaba en grande. La Sandra, mi exesposa, quedó embarazada después de 5 años intentando. Fue el día más feliz de mi vida. Recuerdo haberlo cargado en brazos por primera vez y jurar que le daría todo para que ese niño nunca pasara necesidades como yo pasé. Y cumplí. Trabajé como un condenado. Sábados, domingos, días festivos. Mientras otros hombres estaban en la cantina, yo estaba en obras, juntando cada peso para darle educación, salud y comodidades a Roberto. Le pagué curso de inglés, natación, fútbol. Le compré su primer Nintendo cuando costaba 2 salarios mínimos. Nunca le faltó nada. Cuando tenía 8 años, Sandra me dejó. Dijo que trabajaba demasiado, que no le daba atención. Tal vez tenía razón, pero yo estaba construyendo el futuro de la familia. Se llevó a Roberto, pero yo seguí, pagando la pensión religiosamente, todos los meses, sin retraso, aunque la obra se atrasara, aunque el cliente tardara en pagar. Roberto venía a pasar fines de semana conmigo. Yo planeaba cada sábado como si fuera una fiesta. Lo llevaba al centro comercial, al parque, al cine. Le compraba todo lo que pedía. Cuando creció y empezó a pedir dinero para salir con los amigos, se lo daba. Cuando necesitó carro para la universidad, se lo financié. Cuando se casó con Marcia, pagué la mitad de la fiesta. La casa donde pasó el intento de envenenamiento, la construí con mis propias manos, tabique por tabique, fin de semana por fin de semana, durante 2 años, 3 recámaras, 2 baños completos, patio grande para que jugaran los nietos. Cuando les entregué las llaves a Roberto y Marcia en 2018, pensé, ahora sí, mi hijo tiene todo lo que necesita. Durante todos esos años, yo veía señales. Roberto solo me hablaba cuando necesitaba dinero. Marcia me saludaba de piquito, como si fuera contagioso. Los nietos me decían abue, pero siempre con esa prisa de quien quiere irse a jugar a otro lado. Pero yo pensaba que era normal. Los hijos crecen, forman familia, se ocupan. Lo que no me daba cuenta es que poco a poco me había convertido en un problema a resolver. Un obstáculo, un viejo que estorbaba sus planes. La casa que construí estaba a mi nombre. La herencia que junté trabajando décadas estaba a mi nombre. Y yo, a los 68 años, seguía vivo, seguía lúcido, seguía decidiendo sobre mi propia vida. En esa época Roberto trabajaba en una empresa de logística. Ganaba bien, pero no lo suficiente para mantener el nivel de vida que quería. Marcia no trabajaba, se dedicaba a los niños. Y tenían planes grandes. Una casa más grande, carro del año, escuela privada para los niños. Planes que dependían de mi dinero. Durante 2023, Roberto intensificó las peticiones. Papá, ¿me podrías prestar unos 10,000 para un negocio? Papá, Marcia necesita un carro nuevo. El suyo ya está dando problemas. Papá, los niños necesitan un seguro médico mejor. Y yo, como siempre hice, daba, porque era mi hijo, porque tenía recursos, porque papá es para eso. Lo que yo no sabía es que Roberto y Marcia habían descubierto sobre mi testamento. El licenciado después me contó que fueron al registro público a hacer investigación de bienes como si fuera rutina. Descubrieron que tenía más dinero guardado del que imaginaban. Descubrieron que, además de la casa, tenía inversiones, un terreno en Minmuesim, Puebla que me dejó mi papá, y un ahorro fuerte de los años de constructor. Roberto empezó a hablar de casas de retiro. Papá, ¿no cree que sería mejor vivir en un lugar con personas de su edad? Papá, hay unas residencias para adultos mayores muy buenas.
con enfermera, actividades, siempre con ese modo cariñoso, como si estuviera preocupado por mi bienestar. Marcia empezó a quejarse de mi presencia en la casa. José, ¿podría avisar antes de venir? José, los niños están estudiando, tal vez sea mejor visitar otro día. José, vamos a viajar, ¿puede quedarse en su casa? Mi casa, la casa que construí para que vivieran, pero lo peor estaba por venir. El 15 de diciembre, Roberto me llamó para una plática seria. Papá, Marcia y yo hemos estado platicando. Usted ya hizo mucho por nosotros, se merece descansar. Encontramos unos lugares muy buenos para que viva, con toda la atención. Estaba hablando de casas de retiro. Casas caras, pero casas de retiro. Mijo, yo no quiero vivir en casa de retiro. Quiero quedarme en mi casa, cerca de la familia. Pero papá se está poniendo mayor. ¿Y si pasa algo? ¿Y si se lastima? Nos quedamos preocupados. Tenía 68 años. Subía escaleras, manejaba carro, cocinaba mi propia comida. ¿Mayor? Estaba en mejor forma que muchos hombres de 50. Pero en su cabeza, yo ya era un problema a resolver. Fue ahí que empecé a sospechar que toda esa preocupación tenía otro motivo. Hay silencios de papá que pesan más que gritos. Después de esa plática sobre la casa de retiro, empecé a poner atención en cosas que antes pasaban desapercibidas. Como Roberto siempre cambiaba de tema cuando yo hablaba de hacer un Nuevo Testamento, como Marcia siempre encontraba una excusa para que los niños no durmieran en mi casa, como siempre estaban sin tiempo para una comida, pero siempre tenían tiempo para pedir dinero prestado. La primera señal clara fue en enero de 2023. Roberto me habló diciendo que tenía problemas con la tarjeta de crédito, que necesitaba 5,000 pesos urgente para no quedar en buró de crédito. Transferí de inmediato. Papá es así, ¿no? Uno resuelve primero, pregunta después. Una semana después, lo vi posteando fotos en las redes sociales en un restaurante caro, brindando con whisky importado. ¿5,000 pesos para pagar tarjeta? No, 5,000 pesos para costear lujos. Lo enfrenté por teléfono. Roberto, ¿qué historia es esa de la promoción? ¿No dijiste que estabas apretado? Ay, papá, esto aquí fue que Marcia se ganó una rifa del trabajo. Marcia no trabajaba, pero me lo tragué. Papá se traga mucho, ¿verdad? Se traga porque quiere creer, porque es más fácil que admitir que te está engañando tu propia sangre. En marzo fue la historia del carro de Marcia. Papá, se descompuso el motor, hay que cambiarlo. ¿Puede ayudar con unos 15,000? Ayudé. 2 semanas después, descubrí que habían vendido el carro descompuesto por 12,000 y usado mi dinero para dar enganche a una camioneta nueva. Cuando pregunté, Roberto dijo que fue una oportunidad que apareció. Pero lo peor no era el dinero, lo peor era cómo me trataban cuando llegaba a la casa. Mi casa, la casa que construí. Roberto me recibía en la puerta como si fuera visita. Hola papá, ¿todo bien? ¡Qué sorpresa! Sorpresa. ¿En mi propia casa? Marcia desarrolló un hábito molesto de siempre estar muy ocupada cuando llegaba. Ay, José, iba a salir ahorita, pero quédese ahí con Roberto. O si no, José, qué pena, los niños están durmiendo, mejor no despertarlos. Siempre un motivo para hacerme sentir intruso. Los nietos, pobrecitos, empezaron a tratarme diferente. Antes corrían a abrazarme. Ahora apenas levantaban los ojos del celular para saludar al abuelo. Un día, el mayor de 10 años me preguntó, «Abue, ¿es cierto que se va a ir a vivir a un hotel para viejitos?» Hotel para viejitos. Así les estaban explicando casa de retiro a los niños. ¿Quién dijo eso, mijo? Mi mamá dijo que se iba a ir a un lugar con más personas de su edad para hacer amigos. Se me apretó el corazón. Ya estaban preparando a los niños para mi salida. En abril, Roberto sugirió que me hiciera un check-up completo. Papá, a su edad es importante. Hay que cuidar la salud. Programó los estudios. Fue conmigo. Se quedó en la sala de espera. Qué hijo tan cariñoso, pensé. Después descubrí que pidió hablar a solas con el doctor. Quería saber sobre mi capacidad mental,
si yo estaba competente para tomar decisiones financieras. El doctor, un hombre serio, me contó después. Su hijo estaba muy preocupado por su salud mental, don José. Preguntó si usted no debería tener un acompañante para decisiones importantes. A los 68 años, lúcido, manejando, trabajando, y mi hijo pensaba que necesitaba tutor. En mayo, descubrí que Roberto había ido al banco donde tengo cuenta hace 30 años. Dijo que era mi hijo, que estaba preocupado por mis inversiones. Quería saber saldos, quería entender mi situación financiera para ayudar en las decisiones. El gerente, que me conoce desde que abrieron la sucursal, me habló para confirmar. Don José, su hijo estuvo aquí. Dijo que usted se estaba poniendo olvidadizo y que la familia estaba preocupada. ¿Es cierto? ¿Olvidadizo qué? Me acuerdo hasta de su cumpleaños, Marcos. Me imaginé. Usted está igual que siempre, pero mejor le aviso. Roberto estaba investigando mi vida financiera a mis espaldas y usando mi supuesto deterioro mental como excusa. El episodio más humillante fue en junio. Roberto me invitó a una cena especial. Cuando llegué había más gente. Un licenciado, un vendedor de bienes raíces y un consultor financiero. Era una emboscada. Me querían convencer de vender la casa e invertir el dinero en un fondo que habían investigado. Papá, usted puede vivir en un lugar más práctico, sin las preocupaciones del mantenimiento, y el dinero de la venta rinde mucho más invertido. Mijo, me gusta mi casa. La construí con mis propias manos. Pero papá, la casa da trabajo. ¿Y si hay una fuga? ¿Y si se descompone algo? ¿A su edad? A mi edad. Siempre a mi edad. Como si 68 años fuera una sentencia de incapacidad. El licenciado, un joven de traje caro, empezó a hablar de planeación patrimonial. Don José, es importante organizar el patrimonio antes de que sea tarde. Antes de que muriera, quería decir. Estaban planeando mi muerte en vida. Salí de esa cena con una certeza helada. Mi hijo me estaba preparando para ser desechado. Primero, la casa de retiro. Después la venta de la casa. Después el control de las finanzas. Todo para mi propio bien. Todo por amor. Todo mentira. Durante el segundo semestre de 2023, Roberto intensificó la presión. Me hablaba todos los días para saber cómo estaba. Llegaba a casa no más para saludar. Llevaba a Marcia y a los niños para hacer algo en familia. Pero yo me daba cuenta. Me estaba estudiando, observando mi rutina, anotando mis hábitos. Un día lo pesqué revisando mi escritorio. Hola, papá. Buscaba una pluma. Mentira. Estaba buscando documentos, buscando la llave de la caja fuerte, buscando contraseñas, buscando control. Fue cuando empecé a sospechar que toda esa preocupación tenía fecha de vencimiento y que esa fecha se estaba acercando. Existe una soledad específica de hombre que crió hijos que después se volvieron extraños. Es una soledad que no tiene nombre, que no puedes contarle a nadie porque hijo es hijo y familia es sagrada. Es la soledad de descubrir que te convertiste en una cuenta bancaria con piernas para personas que un día cargaste en brazos. Durante todo el año de 2023, Roberto convirtió mi vida en una sangría financiera constante. Ya no eran préstamos ocasionales. Era una explotación sistemática, planeada, ejecutada con la frialdad de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Enero, 5,000 para tarjeta de crédito. Febrero, 3,000 para medicina de Marcia. Descubrí después que ni estaba enferma. Marzo, 15,000 para carro de Marcia. Abril, 8,000 para útiles escolares de los niños, en una escuela privada que costaba 800 pesos al mes. Mayo, 12,000 para reparación urgente del techo, que nunca pasó. Junio, 20,000 para invertir en un negocio prometedor, que nunca existió. En 6 meses, Roberto me había extorsionado 63,000 pesos. 63,000 pesos, casi 2 años de mi pensión, y siempre con la misma labia. Papá,
es nomás hasta el mes que entra. Papá, en cuanto entre el dinero del cliente, te pago. Papá, usted sabe que soy cumplido. ¿Cumplido? Roberto nunca me devolvió ni un peso de los préstamos. Y cuando tocaba el tema siempre tenía una excusa lista. Papá, está difícil este mes. Papá, salió un imprevisto. Papá, usted sabe que le pago en cuanto pueda. Pero lo peor no era el dinero que salía. Era la manera como me trataban cuando no estaba pagando algo. Roberto desarrolló una técnica cruel. Se empeñaba en mostrarme lo que me estaba perdiendo cuando no abría la cartera. Papá, qué pena que no pueda ir al cumpleaños de Juan. Va a ser en el Salón Estrella, sabe, ese caro. Pero entendemos, ¿verdad? Presupuesto ajustado. Roberto sabía que tenía dinero. Me estaba castigando por no haber financiado la fiesta. O entonces, papá, los niños preguntaron por qué el abue no vino a la graduación de natación. Les expliqué que estaba ocupado. Yo no estaba ocupado. Nadie me invitó. Marcia perfeccionó el arte de la humillación sutil. Cuando llegaba a visitar, se empeñaba en comentar: José, qué bueno que vino. Estábamos necesitando a alguien para arreglar la llave de la cocina. Oh, José, ya que está aquí, ¿puede echarle un ojo a la cerca? Necesita mantenimiento. Me había vuelto el todólogo de la casa, el hombre que financiaba su vida, que pagaba los gastos extras, que resolvía los problemas prácticos. Pero nunca el papá, nunca el abuelo, nunca el jefe de familia, solo el prestador de servicios. La manipulación psicológica era constante. Roberto usaba a los nietos como moneda de cambio emocional. Papá, qué pena que no pueda ayudar con el viaje a Disneyland. Los niños están tan emocionados, pero entendemos. Prioridades, ¿verdad? Y los nietos se quedaban viéndome con esa cara de decepción que me partía el corazón. Un día, el menor de 7 años me preguntó: Abue, ¿por qué no puede pagar nuestro viaje? El abue de Pedrito siempre paga los viajes de ellos. ¿Cómo le explicas a un niño que el abuelo no es cajero automático? ¿Cómo le explicas que su papá está usando a los hijos? ¿Para chantajearme? Roberto sabía exactamente dónde herirme. Sabía que haría cualquier cosa por los nietos. Entonces los usaba. Papá, Juan necesita una laptop para la escuela. Papá, Pedro quiere mucho hacer karate, pero está caro. Papá, los niños están pidiendo que arreglemos su cuarto. Siempre los niños, siempre las necesidades de los niños, porque sabía que no podría decirles que no a los nietos. En julio, Roberto me dio el golpe más bajo. Me habló llorando, llorando. Mi hijo de 35 años. Llorando por teléfono: Papá, necesito platicar con usted, ¿puede venir? Llegué a casa y lo encontré en la sala, con la cabeza agachada, con esa expresión de derrota que me dolía en el alma. Papá, la regué gacho. Hice una pendejada grande en el trabajo. Me van a correr, no tengo cómo mantener a mi familia. Me senté junto a él. Le puse la mano en el hombro. Cálmate, mijo, cuéntale a tu papá qué pasó. Papá, agarré dinero prestado de la empresa para resolver un problema. Pensé que podría regresarlo antes de que alguien se diera cuenta. Pero ahora se dieron cuenta. Me van a demandar, papá. Me van a meter a la cárcel. Mi mundo se desplomó. Mi hijo, demandado por robo. Mi familia, destruida por un error suyo. La vergüenza, el miedo, el dolor de un papá viendo al hijo en el lodo. ¿Cuánto es, mijo? 30,000, papá. Si los regreso, no me demandan. Pero si no los regreso para el viernes, 30,000 pesos. Casi todo mi aguinaldo guardado. Pero era mi hijo, era mi familia, era mi responsabilidad. Transferí de inmediato 30,000 pesos para salvar a mi hijo de la cárcel, para salvar a nuestra familia de la humillación. Una semana después, vi a Roberto posteando fotos en una parrillada cara, celebrando un ascenso en el trabajo. ¿Ascenso? ¿No lo habían corrido? ¿No lo estaban demandando? Le hablé. Roberto, ¿qué historia es esa del ascenso? ¿No dijiste que te iban a correr? Ay, papá, logré resolver todo. La gente de la empresa entendió que fue nomás un malentendido. Y resultó que hasta me ascendieron.
Malentendido. 30,000 pesos para resolver un malentendido. Fue cuando entendí que me habían engañado, completamente engañado. No hubo robo, no hubo demanda, no hubo nada. Solo una mentira elaborada para extorsionarme más dinero. Pero lo peor estaba por venir. En septiembre, Roberto me buscó con una propuesta. Quería que transfiriera la casa a su nombre para facilitar la sucesión. Papá, así si le pasa algo no hay burocracia. Y me ofreció un pago de 50,000 pesos por la casa que valía 400,000. Mijo, esta casa vale mucho más que eso. Papá, pero usted va a seguir viviendo en ella. Es nomás cuestión de papeles. Quería que le vendiera mi casa por 50,000 pesos. Mi casa. La casa que construí tabique por tabique, que valía 400,000 en el mercado, él la quería comprar por 50,000, y todavía convencerme de que me estaba haciendo un favor. Cuando me negué, Roberto mostró su verdadera cara. Papá, se está poniendo necio. A su edad, tiene que pensar en el futuro de la familia. Y Marcia completó. José, usted no va a vivir para siempre. Tiene que facilitar las cosas para quien se queda. Me estaban preparando para morir, organizando mi herencia en vida, repartiendo mis bienes antes de mi funeral. La soledad que sentí en ese momento no tiene nombre. Es la soledad de un hombre que trabajó 40 años para descubrir que se volvió un obstáculo para su propia familia. Es la soledad de darse cuenta de que el amor que diste por décadas fue correspondido con cálculo frío y explotación sistemática. Hay dolores que un hombre se traga por años hasta que un día la garganta ya no aguanta más. Y mi garganta estaba llegando al límite. El momento exacto de claridad llegó un martes, 14 de noviembre de 2023. Yo estaba en la sala de mi casa. Sí, todavía era mi casa, por más que ellos quisieran convencerme de lo contrario, cuando escuché una conversación que lo cambió todo. Roberto y Marcia estaban en la cocina, pensando que yo estaba durmiendo. Pero yo estaba ahí en el sillón con los ojos cerrados, descansando después de un día cansado, tratando de entender por qué mi propio hijo me trataba como banco. Fue cuando escuché. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar?, preguntó Marcia. A su edad, unos 5 años máximo. Mi papá está strong todavía, pero es cuestión de tiempo. ¿Y si se pone necio de no irse a la casa de retiro? Aceleramos el proceso. Hay unas medicinas que dejan a la persona más confundida, más dependiente. Se me heló la sangre. Estaban planeando drogarme para dejarme incapacitado, para justificar la internación forzada en casa de retiro, para tomar control de mi vida mientras aún estaba vivo. ¿Y la casa?, siguió Marcia. Estoy trabajando en eso. Ya platiqué con el licenciado. Si logramos demostrar que está senil, me quedo con la tutela. Ahí transfiero todo a mi nombre. ¿Y el dinero de las inversiones? También. El viejo tiene casi 300,000 guardados que ni sabe. Piensa que no. Sabemos, pero el gerente del banco es primo del Marcelo. Ya tenemos toda la información. 300,000. Sabían exactamente cuánto tenía. Sabían de cada cuenta, de cada inversión, de cada peso que junté en décadas de trabajo honesto. Y estaban planeando robarse todo. El problema es que todavía está muy lúcido, dijo Roberto. Necesita empezar a tomar las medicinas pronto. ¿Qué tipo de medicina? El doctor me dijo que hay unos calmantes que, usados por tiempo, dejan a la persona medio oída, medio desconectada. Ahí se hace fácil demostrar que ya no tiene condiciones de cuidar sus propios asuntos. Estaban planeando drogarme lentamente, dejarme dependiente químicamente, para robar mi herencia mientras aún estaba vivo. Mi propio hijo me quería convertir en zombi para facilitar el robo. Fingí que seguía durmiendo, pero mi cerebro estaba funcionando a 1000 por hora. 40 años en la construcción me enseñaron que cuando descubres una traición, no gritas, no haces escándalo, no enfrentas en el momento, planeas, te preparas, documentas y entonces actúas. En los días siguientes empecé mi investigación silenciosa. Primero fui al banco a platicar con Marcos, mi gerente de 20 años. Marcos, necesito saber algo. ¿Alguien más tiene acceso a la información de mi cuenta?
No, don José, solo usted. ¿Por qué la pregunta? Mi hijo me dijo que un primo suyo trabaja aquí. ¿Hay algún empleado con apellido Silva? Sí hay. Marcelo Silva, de la sucursal central. Pero él no tiene acceso a las cuentas de esta sucursal. A menos que... Don José, ¿usted dio alguna autorización a alguien? No. Y quiero que investigue si hubo alguna consulta irregular a mi cuenta. 3 días después, Marcos me habló. Don José, necesita venir urgente. En la sucursal me mostró los registros. Roberto había ido hasta la sucursal central, se presentó como mi hijo, preocupado por la salud mental de su papá, y logró conseguir información básica sobre mis saldos a través del tal Marcelo Silva. No pudo mover nada, pero consiguió la información que estaba usando para planear el robo. Don José, esto es irregular. Voy a comunicar a la gerencia general y sugiero que cambie todas las contraseñas y bloquee cualquier acceso. Cambié todo. Contraseñas, preguntas de seguridad, sucursal de preferencia. Creé una protección total en mis cuentas. Si Roberto quería tocar mi dinero, tendría que matarme antes. El siguiente paso fue investigar los préstamos que había hecho. Saqué todos los comprobantes de transferencia y empecé a sumar. En 2023, había transferido 127,000 pesos a Roberto. 127,000 pesos, más de 3 años de mi pensión. Imprimí todos los comprobantes, los organicé por fecha, creé una carpeta con todas las evidencias. Si algún día necesitaba demostrar que fui sistemáticamente robado por mi propio hijo, tenía las pruebas. Después, fui a investigar la historia del robo en la empresa. Le hablé a un conocido que trabajaba en la misma empresa de Roberto. Pepe, mi hijo trabaja ahí con ustedes, Roberto Hernández, ¿lo conoce? Claro que sí. Buen empleado, ¿por qué la pregunta? Me contó una historia que no me cuadró. Dijo que tuvo un problema serio en el trabajo, que casi lo corrían. ¿Problema? ¿Roberto? Que yo sepa, está bien en la empresa. Hasta lo ascendieron hace unos meses. No escuché de ningún problema. Otra confirmación. Roberto me había extorsionado 30,000 pesos con una mentira completa. No hubo robo, no hubo demanda, no hubo nada. Más que una actuación para sacarme dinero. En diciembre, intensifiqué la investigación. Necesitaba saber más sobre sus planes para Año Nuevo. Empecé a poner atención a conversaciones, a escuchar tras las puertas, a observar comportamientos. Fue cuando descubrí sobre el sobre. Roberto había salido a comprar medicina en una farmacia lejos de casa. Raro, porque había farmacia en la esquina. Decidí seguirlo. Lo vi cuando entró a una farmacia de manipulación en el centro de la ciudad. Anoté el nombre de la farmacia. Al día siguiente fui hasta allá. Me presenté como papá preocupado y pregunté si mi hijo había comprado algún medicamento controlado. Don José, no puedo dar información sobre recetas de otros clientes, pero puedo decir que su hijo compró un ansiolítico manipulado ayer, una dosis bien fuerte. Ansiolítico, medicina para dejar a la persona ida, desconectada, exactamente como habían dicho. Ahora sabía lo que estaban planeando para Año Nuevo. Me iban a drogar durante la llegada del año, probablemente llevarme al hospital alegando que me había puesto mal y usar eso como evidencia de que estaba senil e incapacitado. Era un plan elaborado, cobarde, pero bien pensado. Si funcionaba, Roberto tendría la justificación que necesitaba para pedir mi interdicción judicial. Señor juez, mi papá se puso mal en Año Nuevo. Claramente tiene problemas mentales, necesita cuidados especializados. Pero yo tenía una ventaja que no imaginaban. Sabía del plan. En los días que Sibotsi antecedieron a Año Nuevo, fingí normalidad total. Platiqué naturalmente, acepté la invitación a la cena, hasta elogié la organización de la fiesta. Pero por dentro, me estaba preparando para el enfrentamiento de mi vida. En la víspera de Año Nuevo, hice una última preparación. Escribí una carta detallada explicando todo lo que había descubierto, con todas las evidencias anexadas. La dejé en la gaveta de mi escritorio, con instrucciones para abrirse en caso de que me pase algo. También avisé a 3 personas de confianza sobre mi situación.
mi licenciado, mi doctor y Juan, mi mejor amigo de hace 30 años. Si desaparecía, me internaban a la fuerza o me ponía mal de forma sospechosa, sabrían buscar la carta. El 31 de diciembre llegué a la fiesta preparado. Observé cada movimiento, cada mirada, cada gesto nervioso. Vi cuando Roberto le murmuró a Marcia. Vi cuando ella sacó el sobre del bolso. Vi cuando vació el contenido en mi copa. Y fue en ese momento que tomé la decisión que lo cambió todo. En lugar de enfrentar, en lugar de gritar, en lugar de hacer escándalo, simplemente cambié las copas. Con la naturalidad de 40 años lidiando con gente deshonesta, di vuelta al juego. Cuando Roberto empezó a sentirse mal con su propio veneno, cuando lo vi arrodillado en el baño vomitando la droga que era para dejarme incapacitado, sentí algo que no sentía desde hacía años. Poder. El poder de un hombre que decidió no ser más víctima. En ese momento, parado en la puerta del baño, viendo las consecuencias de la propia maldad de mi hijo, entendí que ya no había vuelta atrás. La guerra estaba declarada, y yo iba a ganar. El mismo hombre que cargó al hijo en los hombros un día se ve sin piso donde pararse, pero a veces perder el piso es lo que necesitamos para aprender a volar. La reacción inmediata cuando Roberto descubrió que había bebido su propio veneno fue de puro pánico. Estaba ahí, arrodillado en el excusado, pálido como papel, tratando de vomitar algo que ya había sido absorbido por el organismo, y yo nomás observando desde la puerta del baño con una calma que no sentía desde hacía meses. Papá, creo que bebí algo echado a perder. Ayúdeme, gimió entre una arcada y otra. Claro, mijo. Voy a traer un vaso de agua. Cuando regresé con el agua, Roberto estaba tratando de levantarse, mareado, agarrándose del lavabo para no caerse. Marcia llegó corriendo, haciendo esa actuación de esposa preocupada que dominaba también. Dios mío, Roberto. ¿Qué tienes? Hace rato estabas bien. No sé, bebí el champán y empecé a sentirme mal. Ha de haber sido algo que comí. Me acerqué, le ofrecí el vaso de agua y con la voz más calmada que pude, dije, «Mijo, ¿estás seguro que no tomaste ninguna medicina hoy? A veces la mezcla con alcohol causa estos problemas». Roberto me miró con una expresión que mezclaba confusión y miedo. ¿Medicina? No, papá, no tomé nada. Qué raro, porque lo que estás sintiendo se parece mucho al efecto de ansiolítico mezclado con champán. Marcia se puso blanca, completamente blanca. Sabía exactamente lo que estaba pasando, pero no podía decir nada sin entregarse. «José, ¿cómo sabe eso?», preguntó, tratando de disimular el nerviosismo. «Ay, Marcia, a mi edad uno conoce bastante medicina. Y Roberto, ¿estás seguro que no agarraste ninguna medicina de su bolsa por error?», pregunté mirando directamente a Marcia. El silencio que se formó en ese baño tenía el peso de una confesión. Marcia sabía que yo sabía. Roberto estaba empezando a entender que algo había salido muy mal, y yo estaba descubriendo que enfrentar a quien te traiciona no tiene que ser a gritos. A veces, la calma es más cruel que la desesperación. «Voy a llevar a Roberto al hospital», dijo Marcia, tratando de tomar control de la situación. «Buena idea. Así el doctor puede hacer unos estudios y descubrir exactamente qué causó este malestar. A veces se encuentran sustancias que uno ni se imagina que estaban en el organismo». Roberto me miró con un miedo que nunca había visto en sus ojos. Miedo de ser descubierto, miedo de las consecuencias, miedo de un papá que ya no estaba dispuesto a tragarse humillaciones en silencio. En el hospital, cuando el doctor preguntó qué había pasado, Roberto inventó una historia sobre malestar súbito y posible intoxicación alimentaria. Pero yo estaba ahí, junto a él, y cuando el doctor me preguntó si tenía alguna información adicional, dije, «Doctor, mi hijo estaba muy nervioso hoy. Tomó algún calmante más temprano, ¿verdad, Roberto? Y luego bebió champán en la llegada del año. Puede haber sido la mezcla». Roberto lo negó, pero el examen de sangre no miente. Detectó la presencia del lorazepam, un ansiolítico fuerte,
en concentración suficiente para causar sedación cuando se mezcla con alcohol. Señor Roberto, ¿está seguro que no tomó ningún calmante hoy?, preguntó el doctor. Tal vez tomé uno por error. Estaba muy estresado con la llegada del año. Mentira tras mentira. Pero ahora estaba siendo obligado a admitir que había tomado la medicina. La misma medicina que debería haberme dejado incapacitado. Regresamos a casa de madrugada. Roberto todavía mareado, Marcia en silencio absoluto, y yo con una tranquilidad que no sentía desde hacía años. La primera batalla había sido ganada. Sabían que yo sabía, y yo sabía que ellos sabían que yo sabía. En los días siguientes, la tensión en la casa se podía cortar con cuchillo. Roberto evitaba quedarse solo conmigo. Marcia apenas me saludaba. Los nietos se daban cuenta de que algo estaba diferente, pero no entendían qué. Fue el 3 de enero que decidí mostrar la primera carta de mi juego. Llamé a Roberto para una plática en la sala. «Mijo, necesito hablar contigo de algo importante». Se sentó en el sillón frente al sofá, visiblemente nervioso. «¿Qué pasa, papá?» Saqué una carpeta del lado del sofá. La misma carpeta donde había organizado todas las evidencias de la explotación financiera de los últimos meses. «Roberto, hice una contabilidad de los préstamos que me pediste el año pasado». Abrí la carpeta y empecé a mostrar los comprobantes uno por uno. Enero, 5,000 pesos para tarjeta de crédito. Febrero, 3,000 para medicina de Marcia. Marzo, 15,000 para carro. Abril, 8,000 para útiles escolares. Mayo, 12,000 para reparación del techo que nunca pasó. Junio, 20,000 para una inversión que nunca existió. Julio, 30,000 para ese problema en la empresa que tampoco existió. La cara de Roberto fue cambiando. Con cada comprobante. De nervioso a pálido, de pálido a desesperado. «Papá, ¿puedo explicar?» «¿Explicar qué, Roberto?» «Que me extorsionaste 127,000 pesos en un año. Que inventaste historias para sacarme dinero. Que mentiste sobre enfermedades, reparaciones, problemas del trabajo». Agachó la cabeza. No tenía qué decir. Las evidencias estaban ahí, organizadas, fechadas, documentadas. «Papá, yo iba a regresar todo». «¿Cuándo, Roberto? Nunca me regresaste ni un peso. Ni un peso». «Papá, estaba pasando por dificultades. Dificultades te ascendieron en el trabajo, compraste carro nuevo, hiciste parrilladas caras, viajaste a la playa. ¿Qué dificultades?» Roberto empezó a tartamudear. «Papá, déjame explicar». «No, mijo, ahora quien va a explicar soy yo». Saqué otro papel de la carpeta. «Esta es la lista de los bienes que junté en 40 años de trabajo. Casa valuada en 400,000 pesos, inversiones en 287,000 pesos, terreno en Puebla valuado en 150,000 pesos, total, 837,000 pesos». Se le abrieron los ojos como platos. Sabía que tenía dinero, pero no sabía que yo sabía que él sabía. «Papá, ¿por qué me está enseñando esto?» «Porque tú y Marcia pensaban que no sabía que ustedes sabían. Pensaban que el viejo estaba en la oscuridad sobre sus planes». Saqué otro papel. «Esta es la copia del reporte de la consulta que hiciste en el banco a través de tu primo Marcelo. Consulta irregular, donde conseguiste información sobre mis saldos sin mi autorización». Roberto se puso blanco. Completamente blanco. «Papá, esto también lo puedo explicar». «Claro que puedes. Estabas investigando mi situación financiera para planear cómo adueñarte de todo, ¿verdad?» Silencio total. «Y esta», continué sacando otro papel, «es la receta del ansiolítico que compraste en la farmacia de manipulación el 28 de diciembre. El mismo ansiolítico que pusiste en mi copa en Año Nuevo». Roberto se desplomó. Literalmente se desplomó en el sillón, se puso las manos en la cara y empezó a temblar. «Papá, nosotros no era para lastimarlo». «¿No era para lastimar?» «Me ibas a drogar, Roberto, dejarme incapacitado, para internarme a la fuerza y tomar control de mis bienes». «Papá, no era exactamente así. Era exactamente así». Los escuché platicando.
Hay unas medicinas que dejan a la persona más confundida, más dependiente. ¿Te acuerdas de esa frase? Roberto empezó a llorar. Llorar de verdad. Pero no era arrepentimiento. Era desesperación de quien fue cachado en flagrancia. Papá, perdóneme. Yo no quería... Marcia fue la que... No, Roberto, no le eches la culpa a Marcia. Eres un hombre de 35 años. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Llamé a Marcia para que se uniera a la plática. Llegó a la sala ya sabiendo que el teatro se había quemado. Marcia, siéntate ahí junto a tu marido. Los dos me van a escuchar. Le mostré la misma documentación. Trató de negar al principio, después trató de minimizar, después empezó a llorar también. José, nosotros solo. Queríamos cuidarlo. ¿Cuidarme drogándome? ¿Cuidarme robándome? ¿Cuidarme mintiéndome? José está exagerando. Marcia, pusiste medicina en mi bebida, en mi casa, enfrente de mis nietos. Eso no es cuidado, eso es intento de envenenamiento. El silencio que siguió era ensordecedor. Sabían que habían sido cachados, sabían que tenía evidencias, sabían que ya no había forma de negar o manipular. Ahora me van a escuchar, continué. Tienen una semana para regresar cada peso de los 127,000 que me robaron. Si no los regresan, voy a la policía a poner denuncia por fraude e intento de envenenamiento. Papá, no tenemos todo ese dinero. Ese es su problema. Vendan el carro, pidan prestado, vendan las joyas, hagan lo que sea necesario, pero regresen todo. Papá, sea razonable. ¿Razonable? Fui razonable por 35 años, Roberto. Pagué tu educación, tu comida, tu ropa, tu carro, tu universidad, tu boda. Fui razonable cuando empezaste a pedirme dinero prestado todos los meses. Fui razonable cuando descubrí que estabas mintiendo sobre los motivos. Ahora se acabó lo razonable. Marcia intentó una última jugada. ¿José? ¿Y los niños? Ellos no tienen culpa de nada. ¿Va a perjudicar a sus propios nietos? Los niños son mis nietos, Marcia. Los amo. Pero ustedes dos son adultos responsables de sus decisiones. Si decidieron robarle al abuelo de los niños, ahora aguántense las consecuencias. Papá, ¿y si no conseguimos todo el dinero? Miré directamente a los ojos de Roberto con toda la firmeza que aprendí en 4 décadas, enfrentando gente difícil en obras. Roberto, si no regresan mi dinero, voy a hacer 3 cosas. Primera, voy a la policía. Segunda, le voy a contar a toda la familia lo que hicieron. Tercera, los voy a sacar de mi casa y nunca me van a volver a ver. Papá, esta casa también es nuestra. No, Roberto. Esta casa está a mi nombre. Fue construida con mi sudor. Y si piensan que me van a robar para después echarme de mi propia casa, se equivocaron. Salí de la sala y los dejé ahí, destruidos, llorando, tratando de entender cómo el viejo había volteado el juego tan completamente. Algunos puentes después de quemados no necesitan ser reconstruidos, aunque hayas ayudado a construirlos. Y ese puente acababa de ser dinamitado por ambos lados. Los primeros días después de la confrontación fueron los más raros de mi vida. Por primera vez en décadas, despertaba sin esa sensación de peso en el pecho, sin esa ansiedad constante de no saber cuándo. Sería la próxima vez que Roberto aparecería pidiendo dinero o inventando alguna emergencia. Roberto y Marcia se desaparecieron 3 días, 3 días de silencio absoluto. Los nietos preguntaban por papá y mamá, y yo les explicaba que estaban resolviendo unos problemas. No era mentira. Realmente estaban tratando de encontrar 127,000 pesos para regresármelos. El jueves 4 de enero, Roberto apareció solo. Tocó la puerta de mi casa, como si fuera visita. Cuando abrí, tenía una expresión que mezclaba derrota y humildad forzada. «Papá, ¿puedo pasar?» «Pásale». Nos sentamos en la sala, en el mismo lugar donde 3 días antes había mostrado todas las evidencias de su traición. Pero ahora el ambiente era completamente diferente. Ahora yo era quien controlaba la plática. «Papá, platiqué con el gerente del banco. Conseguí un préstamo para regresar parte del dinero. Puedo transferir 80,000 ahorita, y el resto en 3 pagos de 15,000. Roberto,
Fueron 127,000 pesos, no 80. Papá, sea comprensivo. No tengo cómo conseguir todo de una vez. Comprensivo. Durante años, él nunca fue comprensivo cuando necesité algo. Nunca fue comprensivo cuando quise pasar un fin de semana con los nietos. Nunca fue comprensivo cuando sugerí una comida en familia. Pero ahora quería que fuera comprensivo con la deuda del robo. Roberto, tuviste un año entero para ser comprensivo conmigo. Ahora tienes 2 días más para conseguir los 127,000 completos. Papá, ¿de dónde voy a sacar tanto? ¿Dinero? Ese es tu problema. Vende algo, pide prestado, haz lo que sea necesario, pero el plazo no cambia. Salió de casa más derrotado de cómo llegó. Y yo, por primera vez en años, sentí orgullo de haber mantenido mi palabra como hombre. El sábado, último día del plazo que había dado, Roberto regresó con Marcia. Los dos parecían 2 personas diferentes. Ella, que siempre me saludaba de piquito, ahora trataba de forzar una sonrisa. Él, que siempre me había tratado como banco ambulante, ahora me hablaba con un respeto que no veía desde hacía años. Papá, conseguimos el dinero. Roberto me mostró el comprobante de la transferencia. 127,000 pesos. Cada peso que me había robado durante el año, regresado en una sola transacción. ¿Cómo lo consiguieron? Marcia respondió con una voz que mezclaba coraje contenido y derrota total. Vendimos el carro de mi mamá, pedimos prestado en el banco, y José, vendimos mis joyas. Las joyas que yo había ayudado a pagar cuando Roberto se casó. Las joyas que eran inversión para el futuro de la familia, ahora vendidas para pagar el robo que me hicieron. ¿Y ahora?, preguntó Roberto. Ahora aprendieron que robarle al propio papá tiene consecuencias. Papá, ¿podemos olvidar todo esto y regresar a lo normal? ¿Normal? ¿Qué era normal? ¿Normal era que me trataran como cajero automático? ¿Normal era que planearan drogarme? ¿Normal era que investigaran mi vida financiera para robar mi herencia? Roberto, no va a haber normal entre nosotros. Por lo menos no el normal que existía antes. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que nuestra relación va a tener reglas nuevas. Reglas que yo voy a hacer. Saqué una hoja de papel que había preparado. Primera regla. Se acabaron los préstamos. Son adultos, trabajan, arréglenselas con su propio dinero. Segunda regla. Mi casa, mis reglas. ¿Quieren vivir aquí? Respeten al dueño de la casa. Tercera regla. Mis nietos. Quiero ver a mis nietos cuando yo quiera, no cuando ustedes me permitan. Cuarta regla. Transparencia total. Se acabó esta historia de platicaditas en las esquinas, de planes escondidos, de secretos sobre mi propia vida. Roberto y Marcia se miraron. No esperaban que tomara control de la situación tan completamente. Papá, ¿y si no estamos de acuerdo con esas reglas? Simple. Se salen de mi casa y se las arreglan solos. Fue en ese momento que me di cuenta de algo fundamental. Había pasado 68 años de mi vida tratando de quedar bien con otras personas, tratando de ser el papá perfecto, el suegro comprensivo, el abuelo presente, y en ese intento de quedar bien había olvidado respetarme. Pero ahora, viendo a Roberto y Marcia ahí en mi sala, obligados a aceptar mis condiciones después de tratar de robarme y envenenarme, entendí que respetarse a uno mismo no es egoísmo, es necesidad. Papá, está bien, aceptamos sus reglas. Perfecto, entonces ahora van a conocer la versión de mí que ustedes crearon. En los meses siguientes, mi vida cambió de manera que ni imaginaba posible. El primer cambio fue en la propia casa. Establecí horarios para todo. Horario para recibir visitas, horario para cenar en familia, horario para que los nietos jugaran en el patio. Mi casa, mis reglas. Roberto trató de protestar algunas veces. Papá, siempre cenamos a las 7. Ustedes cenaban a las 7. Ahora cenamos a las 6:30, que es el horario que prefiero. Pero papá, a las 6:30 todavía estoy regresando del trabajo. Entonces organízate para llegar más temprano o cena después, solito. Puede parecer detalle pequeño, pero no lo es. Durante años, adapté mi rutina a sus horarios, a sus gustos,
a sus conveniencias, ahora que se adaptaran a mi rutina. El segundo cambio fue en mi relación con los nietos. Establecí que todos los jueves en la noche y todos los sábados en la mañana eran mis horarios exclusivos con ellos, sin interferencia de los papás, sin «Ay, abue, hoy no se puede, tienen tarea». Juan, Pedro, quieren ir a pescar con el abuelo el Nintais. Sábado, queremos. Papá, pero el sábado tienen fútbol. Marcia, fútbol es todos los sábados. Pescar con el abuelo puede ser la última oportunidad de ellos. Y era verdad. A los 68 años no sabía cuántos sábados en la mañana me quedaban. No iba a desperdiciar esos momentos porque la agenda de los niños estaba apretada. El tercer cambio fue en mi vida social. Durante años me había aislado porque mi tiempo libre siempre era consumido por los problemas de la familia. Roberto necesitaba ayuda. Marcia tenía alguna dificultad. Los nietos necesitaban algo. Yo nunca tenía tiempo para mí. Ahora lo tenía. Y decidí usarlo. Regresé a frecuentar el club de jubilados de la construcción. Todos los domingos en la mañana, encuentro con los compañeros que trabajaron conmigo en obras durante décadas. Jugamos dominó, contamos historias, nos quejamos de los hijos ingratos, nos reímos de las tonterías que hacíamos cuando éramos jóvenes. Fue en esas pláticas que descubrí que mi situación no era única. Casi todos los hombres ahí tenían historias parecidas. Hijos que solo aparecían cuando necesitaban dinero, nueras que trataban al suegro como intruso, nietos que apenas conocían al abuelo. «José, hiciste bien», me dijo Antonio de 72 años. Yo debería haber reaccionado cuando mi hijo empezó a explotarme. Ahora ya se chingó toda mi pensión y ya no tengo fuerzas para pelear. Conocí a Severino, viudo de 75 años, que estaba viviendo en un cuartito atrás de la casa del hijo, porque ya tenía condiciones de vivir solo. ¿Condiciones? El hombre manejaba carro, cocinaba, limpiaba casa, pero el hijo lo había convencido de que era mejor tener compañía. «Severino, ¿tú quieres vivir atrás de la casa de tu hijo?» «No, José, pero él me dijo que es lo mejor para mí». «Lo mejor para él, querrás decir, te está controlando». Empecé a darme cuenta de que existe una epidemia silenciosa de hombres mayores siendo manipulados y explotados por sus propios hijos, y la mayoría acepta porque nos criaron pensando que familia es sagrada y que papá aguanta todo por los hijos. Mentira, papá no es costal de boxeo, papá no es cajero automático, papá no es esclavo de su propia familia. En marzo, tomé una decisión que cambió completamente mi perspectiva de vida. Me inscribí en un gimnasio. A los 68 años, decidí cuidar mi físico como no lo cuidaba desde hacía décadas. «Papá, ¿para qué gimnasio a su edad?», preguntó Roberto cuando vio que había comprado ropa deportiva. «Para estar fuerte, lo suficiente para aguantar 20 años más de vida, y para que no tengas la ilusión de que me estoy poniendo débil». El gimnasio fue una de las mejores decisiones de mi vida. No solo por la cuestión física, sino por la cuestión mental. Ahí conocí otros hombres de mi edad que estaban reconstruyendo la vida después de jubilarse, después de enviudar, después de divorciarse. Conocí a Miguel, de 70 años, que había empezado a hacer pesas después de que la esposa murió, y los hijos trataron de convencerlo de vender la casa y vivir en un lugar más adecuado para su edad. José, mis hijos pensaban que me iba a marchitar después de que murió María, que me iba a deprimir, enfermar, volverme dependiente, pero decidí demostrarles que a los 70 años todavía puedo sorprender. Miguel estaba más fuerte y animado que muchos hombres de 50 y tenía una novia de 65 años que conoció en el gimnasio. También conocí a Francisco, de 64 años, que había regresado a estudiar después de jubilarse. José, siempre quise estudiar historia. Trabajé 40 años como mecánico, crié 3 hijos y ahora por fin tengo tiempo para estudiar lo que me gusta. Francisco estaba en el tercer semestre de historia, sacaba mejores calificaciones que alumnos de 20 años y planeaba hacer maestría. Estos hombres me mostraron que a los 68 años no estaba al final de la vida.
Estaba al principio de una vida nueva, una vida donde podía tomar decisiones pensando en mí, no solo en otros. En abril me compré una moto, una Honda 600, roja, preciosa. Ya no era cuestión de transporte, tenía carro, era cuestión de placer. Desde los 18 años soñaba con tener una moto grande, pero nunca tuve porque era peligroso para un papá de familia. Papá, moto a su edad es una locura, protestó Roberto. Roberto, a los 68 años, locura es no hacer lo que da placer. Saqué licencia para moto, tomé curso de manejo defensivo, compré equipos de seguridad y empecé a viajar. Todos los fines de semana, escogía una ciudad en un radio de 200 kilómetros e iba a conocer, solo, con mi moto, con mi libertad. El primer viaje fue a Puebla, mi ciudad natal. Hacía 15 años que no visitaba a los parientes de allá. Llegué en la moto, con casco, chamarra de cuero, y los chavitos de la familia ni creían que ese era el tío José. Tío, qué moto tan padre. ¿Se volvió motociclista? Me volví, sobrino. Nunca es tarde para realizar un sueño. En el quinto viaje, a un pueblito que se llama Tepoztlán, pasó algo que no esperaba. Conocí a alguien. Se llamaba Ivonne. Tenía 62 años. Era viuda desde hacía 3 años y estaba en el mismo restaurante donde paré a almorzar. También estaba sola, leyendo un libro mientras comía. Disculpe que la moleste, pero ¿también vino en moto?, me preguntó, señalando mi chamarra de cuero. Vine. ¿Y usted? Yo vine en carro, pero siempre he tenido ganas de andar en moto. Platicamos durante todo el almuerzo. Me contó que era maestra jubilada, que después de que murió el marido, decidió conocer pueblos del interior porque siempre le gustó la historia y la arquitectura colonial. ¿Viene seguido aquí?, pregunté. No, es la primera vez. Estoy haciendo un proyecto personal, conocer todos los pueblos mágicos en un radio de 300 kilómetros de la Ciudad de México. ¡Qué casualidad! Yo también estoy explorando la región. Intercambiamos teléfonos, empezamos a platicar por WhatsApp. Descubrí que Ivonne era una mujer inteligente, culta, independiente, tenía buena pensión, casa propia, hijos criados que respetaban sus decisiones. José, mis hijos al principio se extrañaron cuando empecé a viajar sola. Pensaban que debería quedarme en casa, de luto eterno por su papá. Pero les expliqué. Ustedes tienen su vida. Yo tengo la mía. ¿Qué diferencia? Una mujer de 62 años que había construido una relación sana con los hijos adultos, basada en respeto mutuo e independencia. En junio, Ivonne aceptó mi invitación para conocer mi ciudad. Vino en carro, le mostré los lugares importantes de mi vida, se la presenté a los amigos del club. Al final de la tarde, estábamos tomando café en mi casa cuando llegaron Roberto y Marcia. La cara de los dos cuando vieron a una mujer elegante, bien vestida, tomando café en la sala de mi casa, no tenía precio. No esperaban que el viejo fuera capaz de conquistar compañía femenina. Papá no nos dijo que tenía visita. Roberto, Marcia, ella es Ivonne. Ivone, él es mi hijo Roberto y mi nuera Marcia. Ivonne saludó a los dos con la naturalidad de una mujer madura y segura de sí misma. Mucho gusto. Conocerlos. José me ha contado mucho de la familia. Después de que Ivonne se fue, Roberto me llamó para una plática. Papá, ¿no cree que se está precipitando? La señora es buena gente, pero apenas la conoce. Roberto, tengo 68 años. ¿Cuántos años crees que me quedan para conocer gente? Papá, no es eso. Es que el qué dirán, ¿no? ¿Qué va a pensar la gente? Va a pensar que un hombre de 68 años todavía está vivo, todavía tiene deseo, todavía busca compañía, y que no pidió permiso a nadie. Se va a vivir. La relación con Ivonne me mostró algo fundamental. Todavía era un hombre deseable, todavía era interesante, todavía tenía cosas que ofrecer además de dinero prestado y trabajos manuales. A los 68 años, estaba redescubriendo que José Carlos Hernández no era solo papá, suegro y abuelo. Era un hombre completo, con sueños, deseos y potencial de felicidad.
y por primera vez en décadas, estaba feliz, genuinamente feliz. Hoy, diciembre de 2024, casi un año después de descubrir que mi propio hijo trató de envenenarme, puedo decir que esa fue la mejor cosa que me pasó en los últimos 20 años. ¿Suena loco? No lo es. A veces necesitamos tocar fondo para descubrir que todavía tenemos fuerza para nadar hasta la superficie. Mi vida hoy es completamente diferente. Despierto a las 6 de la mañana, hago ejercicio, desayuno leyendo el periódico y planeo mi día pensando en lo que me da placer. No en lo que Roberto necesita, no en lo que Marcia quiere, no en lo que la familia espera. En lo que José Carlos quiere. Roberto y Marcia todavía viven en mi casa, pero ahora saben quién es el dueño. Pagan las cuentas, respetan mis horarios, me tratan con la consideración que un hombre de 68 años merece en su propia casa. Y más importante, nunca más han pedido un peso prestado. ¿Mejoró la relación? No voy a mentir y decir que regresamos a ser una familia feliz, pero mejoró en el sentido de que ahora es honesta. Ya no hay fingimiento, ya no hay manipulación, ya no hay explotación. Disfrazada de amor filial, me respetan porque saben que no acepto falta de respeto, y yo los trato bien porque decido tratarlos bien, no porque me sienta obligado. Los nietos, ¡ay, los nietos! Esos sí regresaron a tener un abuelo de verdad. Todos los jueves en la noche es noche de pizza con el abue. Todos los sábados en la mañana es pescada o taller en el garage. Todos los domingos es alberca y parrillada. Y les encanta, porque ahora tienen un abuelo que está presente de verdad, no un viejo cansado y amargado que nomás se queja de la vida. Juan, de 11 años, me dijo algo la semana pasada que me llegó. Abue, está más padre desde que se compró la moto. Más padre. Un niño dándose cuenta de que el abuelo se puso más feliz, más interesante, más vivo. Ivonne se volvió una presencia constante en mi vida. No vivimos juntos. Cada uno tiene su casa, su independencia, su privacidad. Pero viajamos juntos, cenamos juntos, planeamos paseos juntos, y me enseña cosas que nunca imaginé aprender a los 68 años. Cómo apreciar arte, cómo entender arquitectura, cómo elegir vino. José, ¿sabes cuál es tu mayor encanto?, me preguntó el otro día. No tengo ni idea. Es que todavía tienes hambre de vida. Hombres de nuestra edad generalmente ya están conformados, apagados, esperando que llegue la muerte. Tú estás construyendo una vida nueva. Hambre de vida. A los 68 años descubrí que todavía tengo hambre de vida. Y también descubrí que nunca es tarde para que un hombre se reinvente. La moto me dio libertad. El gimnasio me dio fuerza. Los amigos me dieron perspectiva. Ivonne me dio compañía. Pero lo más importante que gané fue el respeto por mí mismo. Durante 35 años, confundí amor paternal con servidumbre. Pensé que ser buen papá significaba aceptar cualquier cosa de los hijos, perdonar cualquier abuso, financiar cualquier capricho. Pensé que establecer límites era falta de amor. Mentira. Amor sin límites no es amor, es dependencia emocional. Es miedo de ser rechazado, de ser abandonado, de admitir que criaste hijos que no te respetan. Un papá que no establece límites no está protegiendo a la familia, está destruyendo a la familia, porque está enseñando que puede ser pisoteado, que no merece respeto, que existe para servir, no para ser amado. ¿Cuántos hombres por ahí están financiando su propia humillación? ¿Cuántos papás están siendo chantajeados emocionalmente por sus propios hijos? ¿Cuántos abuelos están siendo alejados de los nietos porque no aceptaron ser robados? A mí ya no me puedes hacer esas preguntas porque salí de esa estadística. Pero si estás pasando por algo parecido, déjame decirte algo que aprendí a los 68 años. No estás obligado a aceptar falta de respeto de nadie, ni de tus hijos. Ser papá no significa ser tapete. Ser abuelo no significa ser banco. Ser familia no significa aceptar abuso. Tienes derecho a ser tratado con dignidad en tu propia casa.
Tienes derecho a decir que no cuando te piden dinero prestado por 10ª vez en el año. Tienes derecho a establecer reglas sobre tu propia vida, tus finanzas, tu rutina. Y más importante, tienes derecho a ser feliz, aunque esa felicidad moleste a hijos que preferían un papá sumiso y explotado. Roberto aprendió a respetarme cuando entendió que estaba dispuesto a perderlo para no perderme a mí mismo. Marcia aprendió a tratarme bien cuando descubrió que no estaba desesperado por su aprobación. Pensaban que me habían domesticado, que el viejo estaba bajo control, que podían hacerlo, que quisieran conmigo. El intento de envenenamiento fue la gota que derramó el vaso y me hizo despertar a una verdad dolorosa. Mis hijos se habían vuelto mis enemigos. Pero, ¿saben qué descubrí? Enemigo identificado es medio problema resuelto. Lo peor es el enemigo que se disfraza de familia. Hoy, cuando veo para atrás, agradezco haber descubierto la traición antes de que fuera demasiado tarde. Imagínense si hubieran logrado drogarme, internarme, tomar control de mis bienes. Habría pasado mis últimos años de vida en una institución, dopado, lejos de los nietos, viendo mi patrimonio ser dilapidado por personas que me odiaban. En lugar de eso, estoy aquí, fuerte, lúcido, independiente, enamorado, feliz. A los 68 años, tengo una vida que muchos hombres de 30 envidian. ¿Y saben por qué? Porque aprendí que un hombre solo envejece cuando acepta ser tratado como viejo, cuando acepta ser desechado, manipulado, controlado. Mientras luches por tu dignidad, no estás viejo, estás vivo. Smi. Llegaste hasta aquí en esta historia. Déjame saber de dónde estás viendo. Escribe aquí en los comentarios tu ciudad, tu estado o hasta tu país. Déjame saber que este mensaje llegó hasta ti. Y si conoces algún papá que está aceptando menos de lo que merece, comparte este video, porque hay muchos hombres que necesitan entender que valorarse no es egoísmo, es necesidad. Cuéntame también, ¿ya tuviste que poner límites con tus hijos? ¿Ya te sentiste explotado por tu propia familia? ¿Ya tuviste que elegir entre tu dignidad y la paz familiar? Cuenta aquí en los comentarios. Aprendemos mucho de las experiencias de unos y otros. Si esta historia te tocó de alguna manera, deja tu like y suscríbete al canal. Aquí no contamos historia de víctimas, contamos historia de nuevo comienzo, de hombres que decidieron que nunca es tarde para luchar por su propia felicidad. ¿Cuántas veces nosotros, hombres, nos tragamos la falta de respeto en nombre de la paz? ¿Cuántos papás están financiando su propia humillación? Aprendí a los 68 años que un hombre no necesita aceptar migajas de quien recibió un banquete de oportunidades, que ser papá no significa ser explotado, y que nunca, pero nunca, es demasiado tarde para que un hombre se levante. Construiste mucho más que una familia. Construiste un hombre que merece respeto. No te olvides de eso. Un abrazo desde la Ciudad de México y recuerda, tu dignidad vale más que la aprobación de cualquier persona, incluyendo a tus hijos.